Señor puso en mi corazón la palabra que te quiero dar el día de hoy. Algo que el Señor había hablado hacia mi vida hace unas semanas atrás. ¿Y por qué te cuento esto? ¿Y por qué quiero explicarte esto en el día de hoy? Porque yo quiero que tomes esta palabra como una respuesta del Señor, porque el Señor eligió que esta palabra sea dada el día de hoy para tu vida. El Señor quería que específicamente en este domingo pueda ser dado esta palabra. No sé si es para todos, pero para alguien el Señor quiere que esto pueda escucharlo. Y si tú has estado orando, si tú has estado delante del Señor preguntando cosas, tómalo como una respuesta a la oración que tú has estado haciendo en esta temporada. Y quiero que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Y este pasaje, no sé a cuántos les va a encantar, pero toda nuestra charla va enfocado en este pasaje. Y la palabra de Dios nos dice así: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Si tienes donde anotar y te gusta anotar y guardar lo que el Señor habla, podemos ponerle un título a nuestra charla del día de hoy: me gozo en la prueba. Este versículo en Santiago nos dice que nosotros debemos sentirnos muy dichosos en medio de las diversas pruebas que debemos enfrentar. Y existen diversas pruebas. Todos pasamos por pruebas. No todos pasamos por las mismas pruebas. Cada una las puede ser diferente. Puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, un divorcio, una enfermedad, falta de trabajo, no sé, tantas circunstancias. Como digo, cada uno tiene una prueba distinta. Y la prueba justamente es esa situación en la vida en la que no nos gusta pasar. La prueba es ese momento en la vida en donde nosotros perdemos la sonrisa, donde nos desanimamos, en donde nos frustramos. La prueba es ese momento en la vida en donde nos desesperamos, en donde nos angustiamos, nos deprimimos. Pero la palabra de Dios en el versículo que leemos el día de hoy nos dice que en el tiempo de prueba nosotros debemos sentirnos dichosos, debemos sentirnos alegres por la prueba que estamos pasando. Y la lógica es que yo no me puedo gozar por la prueba. ¿Yo cuándo me gozo? Yo me gozo cuando ya termino la prueba, ¿verdad? Me siento feliz y me siento gozosa y digo, ¡ay, qué alegría! Por fin terminé esta prueba, me sané o conseguí trabajo, mejoré económicamente. Uno se siente gozoso al finalizar la prueba, pero nunca uno se siente gozoso al inicio o en medio de la prueba. Pero esto es lo que me encanta de cómo Dios se mueve en nuestras vidas. Es que Dios nunca se mueve en la lógica humana, sino Dios siempre se mueve en la lógica de Dios, lógica divina. Y cuando nosotros aprendemos a vivir en la lógica divina, cosas extraordinarias pasan en nuestras vidas. Porque empezamos a mirar de la forma en cómo mira Dios. Y dentro de la lógica de Dios nos dice que nosotros debemos gozarnos en medio de la prueba. ¿Y por qué yo me debo gozar en la prueba? Porque yo puedo sentirme dichoso de vivir en la prueba.
Porque cuando yo estoy pasando una situación difícil, lo que yo primerito hago es irme delante de Dios y empezar a reclamarle. Comienzo a reprochar y decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo paso esto? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que pasar estas circunstancias? Uno se acerca delante de Dios, no a decirle, Señor, gracias por esta prueba tan difícil que has pasado en mi vida. No, tú no te acercas a darle gracias postrada y decirle, Señor, mándame más pruebas en la vida. Nosotros no hacemos eso. Nosotros como seres humanos, al momento difícil, lo primero que nosotros hacemos es quejarnos, porque es obvio, porque nos duele, nos afecta. Eso es lo que nosotros hacemos, pero la palabra de Dios nos dice, gocémonos. Y uno puede decir, obvio, Santiago está escribiendo esto porque Santiago no estaba viviendo la prueba que yo estoy viviendo. Obvio, a mí me están diciendo que yo me goce en medio de la prueba porque tal vez ellos no están sufriendo lo que yo estoy sufriendo, porque la mía sí es prueba. Y yo quiero que entendamos un poco el contexto de cuando Santiago escribió esto y a quién les está escribiendo. Santiago está escribiendo esta carta a la iglesia primitiva en la época de la persecución. Él está escribiendo a los hermanos de la iglesia que estaban siendo perseguidos para ser asesinados. Él estaba escribiendo a hombres y mujeres que vivían escondidos en cuevas para que no les encuentren y les tiren a los leones para que les devoren. Él estaba escribiendo a gente que realmente estaba siendo asesinada. Y uno mirando eso puede pensar y decir, bueno, realmente creo que mi prueba no ha estado tan difícil como la prueba de ellos. Y él a estos hombres y mujeres que están pasando, imagínate ese momento difícil que produce ansiedad, desesperación, ¿verdad? Si nosotros hace un tiempo tuvimos que pasar una situación así en la que teníamos que estar en casa por temor de la inseguridad, ¿verdad? Y imagínate ellos lo que vivían. Y Santiago les dice a ellos, obviamente de parte de Dios, hablando de parte de Dios, les dice, siéntanse dichosos por lo que ustedes están pasando. Siéntanse felices por ser perseguidos. Y no tiene lógica. ¿Yo cómo me voy a sentir feliz por esa situación? ¿Y por qué yo debo gozarme? Tal vez ellos justamente se preguntaban y decían, ¿yo por qué debo gozarme de la prueba que estoy enfrentando? Y la respuesta que podría darte en el día de hoy es que justamente en el pasaje nos dice, porque las pruebas ayudan a aumentar nuestra fe y nuestra dependencia en Dios. Cuando nosotros pasamos pruebas en nuestras vidas, ahí es cuando nuestra fe es probada y nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. Porque cuando las cosas están bien, nosotros no estamos probando nuestra fe. Pero cuando nosotros pasamos un momento difícil en la vida, ahí es cuando nosotros propiamente nos damos cuenta en quién está puesta nuestra confianza. Cuando nosotros pasamos un momento de prueba, aprendemos a depender 100% en Dios y ya no en mí. Yo empiezo a entender que no son mis fuerzas. Yo empiezo a entender que ya no es mi entendimiento, ya no es mi conocimiento, ya no es lo del ser humano, sino viene de Dios. Cuando yo aprendo en medio de la prueba a gozarme, me doy cuenta que yo ya soy menos y le dejo crecer a Dios. Y a veces nosotros cuando todo está bien, no hacemos eso. Ni le buscamos a Dios, ni sabemos venir a la iglesia, le vemos al hermano de vez en cuando. Y muchas veces pueden
usarse estas situaciones para que nosotros aprendamos a acercarnos y depender 100% de Dios. En decir, tal vez esta semana yo no tengo dinero para pagar una deuda, para sustentar mi casa, pero aprendo a depender en Dios. Aprendo a aumentar la fe y a decir, yo sé que el Señor va a hacer algo. Cosa que muy difícilmente pasaría en nuestras vidas cuando todo está bien. Cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, estas nos obligan a confiar 100% en Dios. Y como seres humanos nos toca vivir pruebas. Porque vivimos en un mundo imperfecto y si yo este día te digo no vas a pasar pruebas, te estaría mintiendo porque todos pasamos en pasado, en presente y en futuro vamos a vivir pruebas. Y justamente la Biblia nos habla sobre esto y acompáñame a Juan capítulo 16, versículo 33. Y Jesús está hablando en este momento. Y Jesús justo también está hablando sobre esta situación. Y la palabra de Dios nos dice, ¿qué dice? Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense que yo he vencido al mundo. Nuevamente Jesús nos dice, anímate por la prueba. ¿Yo cómo me voy a animar por la prueba? Pero Jesús nos dice primeramente que en este mundo nosotros vamos a tener que pasar por aflicciones. Nos está asegurando algo Jesús. Y dice, yo les digo esto porque yo quiero que encuentren paz en mí. Pero también Jesús nos dice que nos animemos porque yo he vencido al mundo. Y aquí está la respuesta de por qué yo me gozo en la prueba. Nosotros nos gozamos porque aunque estemos pasando por una prueba, yo estoy tranquilo porque el Señor ya venció. El Señor ya me dio la victoria. Y por eso nosotros nos gozamos y por eso Jesús usa la palabra anímense y después nos dice por qué tenemos que animarnos. Él nos dice que nos animemos porque si tú estás pasando una enfermedad, el Señor te está diciendo en este tiempo, esa prueba yo ya la vencí en la cruz. Si tú estás pasando un problema en tu vida, recuerda que el Señor ya venció. Y entonces uno dice, entonces, ¿por qué yo me gozo en la prueba? Porque el Señor ya venció. Yo no me preocupo y yo vivo con paz. Por eso el Señor dice, en mí encuentren la paz. Por eso yo me siento gozoso. Por eso ustedes anímense porque el Señor ya venció. Y Dios quiere que nosotros empecemos a creer en sus promesas, en esta palabra en el momento de la prueba. Que sin importar las circunstancias que nosotros estemos viviendo, siempre confía en las promesas del Señor, porque Él mismo dice que Él no es hombre para mentir. Y si el Señor dijo que va a hacer algo en tu vida, Él lo hará. Amén. Y es importante que en medio de la prueba nosotros aprendamos justamente a enfocarnos en Cristo. Porque cuando nosotros nos enfocamos en Cristo, nosotros sabemos que las pruebas son temporales. Y ahí está la clave. Y en la misma Biblia nosotros lo encontramos. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Justamente este pasaje nos habla sobre la clave de lo que nosotros tenemos que hacer justamente en esas circunstancias difíciles. Y la palabra de Dios nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. En este pasaje hay dos cosas que yo quiero que tú entiendas. La primera parte, y empieza el pasaje diciendo: fijemos la mirada en Jesús. Nos está dando la clave de qué nosotros debemos hacer en ese momento difícil. Y es poner nuestros ojos en Cristo. Nosotros nunca podemos olvidarnos y dejar de siempre estar enfocados en Cristo. Si nosotros permanecemos en Él y nuestra mirada siempre está hacia el frente, tú nunca vas a decaer. Pero cuando nosotros empezamos a desviar nuestra mirada y comenzamos a mirar a nuestro alrededor, a las cosas más del mundo, ahí es cuando nuestra fe empieza a caer. Pero la palabra de Dios nos da la clave, que lo primero que nosotros debemos hacer es siempre tener nuestra mirada puesta en Cristo, en la cruz. Porque si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en la cruz, nosotros nunca vamos a olvidarnos el poder que tiene la cruz. Si nosotros desviamos nuestra mirada, nos olvidamos del poder de Cristo. Y por eso la palabra de Dios nos dice: fija tus ojos en Cristo. Siempre en Él, siempre nuestros ojos puestos en Cristo. Pero también quiero que entiendas aquí en el pasaje algo muy parecido de lo que estamos hablando en esta serie. Justo nosotros estamos hablando de que nosotros queremos ser como Jesús, seguidores de Jesús, seguir las huellas del Maestro. El yo quiero ser como Jesús. Y la palabra dice: ¿quién por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba? Jesús también pasó por una prueba. Y la prueba de Jesús fue grande y pesada. Pero la misma Biblia nos dice: ¿quién por el gozo que le esperaba? Jesús también se gozó en medio de la prueba. Porque Él se gozó no por los latigazos que le daban. Jesús no se gozó por los clavos que le atravesaban, porque recuerda que Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra, tenía cuerpo de hombre. Él sentía, a Él le dolía, a Él le daba sed, a Él le daba hambre. Y en esa prueba difícil Jesús se gozó y soportó, no por lo que estaba pasando específicamente en ese tiempo, sino lo que iba a traer su prueba. Y la prueba que Él estaba pasando iba a traer salvación al mundo. Así que Jesús se gozó en su prueba, en ese tiempo que Él estaba pasando, porque Él sabía que el momento que Él iba a terminar la prueba y cuando iba a decir consumado es, ese momento tú y yo éramos salvos. Así que la prueba que tú estás pasando traerá un fruto. Traerá algo grande. No se queda ahí. Yo me gozo por lo que el Señor traerá después. Yo me gozo por la recompensa que yo voy a tener después. Yo me gozo porque cuando yo termine la prueba que estoy pasando el día de hoy, yo voy a salir mucho más grande de lo que yo estaba en el día de hoy. Yo me gozo porque a través de la prueba el Señor se glorificará. Y sabes, cuando el Señor se glorifica a través de nuestras vidas,
a través de un milagro en nuestras vidas, no solo nosotros salimos beneficiados, sino también las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si te preguntan, ¿por qué te gozas en medio de la prueba? Yo me gozo en la prueba, porque al final, y mi final, será grande y el Señor se glorificará. Ahora debemos entender que la palabra de Dios no se refiere específicamente que en medio de la prueba uno ande con carcajadas, ¿ya? Porque uno dice, es obvio. Si yo estoy con dolor físico, estoy con una enfermedad o alguien está enfermo de mi familia o yo estoy en una crisis, por lógica humana o como uno como ser humano, el corazón le duele. Uno físicamente le puede doler y uno no dice, ay, yo voy a andar en la vida, ja, 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 y decir, ve la hermana cómo está que se ríe. Específicamente la palabra de Dios no nos habla sobre ese tipo de gozo, ese tipo de carcajadas. Cuando la palabra de Dios nos está hablando del gozo que nosotros debemos sentir, es algo mucho más profundo que hay en nuestro corazón. Es esa tranquilidad que hay en mi vida. Como dice la palabra, hallar paz en el Señor. La confianza que yo tengo en el Señor, justamente en medio de la prueba, yo empiezo a entender que Dios está obrando en mi vida y confío en sus promesas y yo vivo en paz. A eso se refiere la Biblia cuando dice yo ando gozoso, ando animado, ando alegre, ando dichoso por la prueba. Porque cuando me dicen, hermana, ¿por qué está pasando la prueba? Hermano, ¿por qué está pasando la prueba? Está difícil. Y uno dice, sí, yo me siento gozoso o me siento tranquilo porque yo sé que el Señor está obrando y el Señor no me va a dejar en esta situación. Yo sé que el Señor me va a dar victoria en medio de esta situación. A eso se refiere la palabra de Dios cuando nos dice que nosotros debemos estar gozosos. Pero debes tomar en cuenta que cuando nosotros estamos pasando por la prueba, siempre en ese momento difícil hay algo que siempre tiene que ir acompañado: la fe y la paciencia. La fe, obviamente, para confiar en Dios y en sus promesas, y la paciencia porque también debemos recordar que a veces las cosas no suceden a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. En algunas ocasiones puede que sea al instante, al siguiente día, a la semana, pero en otras ocasiones puede durar un poquito más. Pero aunque se tarde un poco, yo sigo siendo paciente, sigo confiando en Dios. Por eso yo te animo en esta mañana que tengas fe, pero también ten paciencia. No te desesperes, simplemente confía que el Señor lo hará y lo hará a su tiempo. Pero lo importante de todo es que el Señor siempre nos dará la victoria. Así que, mi hermano, mi hermana, empecemos a mirar las pruebas de una forma distinta. Empecemos a mirar las pruebas como un medio por el cual Dios va a producir algo grande. Y si tú vienen varias pruebas en tu vida, siéntate dichoso y di porque el Señor va a hacer algo muy grande en mi vida. Y si dices, ay, es que a mí creo que han venido el Señor todas las pruebas de la vida, significa que el Señor quiere hacer algo mucho más grande en tu vida. El Señor quiere hacer algo grande en tu vida y esa es la forma como nosotros nos gozamos. Y es normal que a veces como seres humanos nos podamos sentir desanimados y queremos darnos por vencidos, sí, porque hay momentos en donde tal vez nosotros ya no podemos, y ahí es en donde uno tiene que aprender a acercarse a Dios. Ahí es en donde uno tiene que aprender a venir a la iglesia, ahí es donde uno tiene que aprender a ir a leer la palabra de Dios. Ahí es cuando uno debe aprender a orar, para que en ese momento que tú ya comienzas a caerte, te acercas a Dios y te vuelves a levantar. Porque también en el medio de la prueba uno tiene que aprender a acercarse a Dios. Pero cuando nosotros sabemos que tenemos a un Padre que nos ama y cuando Él está con nosotros, no temeremos. Y esta palabra justamente
el Señor estuvo hablando en mi vida hace unas semanas atrás con algo muy cotidiano en mi casa. Porque el Señor nos habla de muchas formas y a veces el Señor nos habla de cosas muy cotidianas. Y justo hace unas semanas atrás, mi hija Emanuela estaba con un tema de salud. Y uno como papá, como mamá, uno siempre desea que su hijo esté bien. Nosotros no nos gusta ver a nuestros hijos enfermos, con dolor, con alguna cosa, y uno siempre se desespera y trata de que siempre estén bien. Y uno se desespera y uno entra en angustia, y como el bebé, uno no puede saber qué tiene, porque el bebé solo llora y uno a veces se angustia y dice, ¿pero qué te duele? Y porque es la única forma de comunicarse. Entonces, justamente, como decía, mi niña estaba con un tema de salud, y uno por lógica lo que se imagina es que un bebé llore. Entonces yo estaba más desesperada que ella, y cuando me acerqué a ella, y yo nací así todo mimando y decía, y mi amor, ¿cómo estás? Y uno espera que el bebé esté llora y llora por la situación, por la prueba de ella, porque esa era la prueba de ella, tal vez para la situación de ella, y ella comienza a reírse. Y era en toda una risa, ella le encanta reírse, y yo decía por lógica, justamente que con mi esposa, a veces por ahí uno, como saben decir ahora, las mamás que entran al Google y al TikTok ven todito, y uno ve ahí como el bebé está en una desesperación y uno espera que el hijo reaccione igual. Y mi niña reaccionó diferente, ella se puso a reír. Y ahí fue cuando justamente el Señor habló esta parte en el que hoy les comparto, en donde decir que a veces ahí se cumple lo que el Señor dice, que nosotros tenemos que aprender a ser como niños. Porque tal vez uno como ser humano adulto, uno entra en angustia, pero le ves a un niño que ella no le veía problema a lo que estaba pasando. A ella le causaba gracia la situación. A ella le daba gozo lo que estaba pasando. Ella se estaba gozando en medio de su prueba. Y ahí el Señor habló mi vida. Y justamente, como les digo, ahí nació esta charla en donde yo dije, ¿por qué ella está feliz? Y justamente fue porque ella sabía que ella tiene un papá y tiene una mamá que están pendientes de ella. Ella sabe que aunque le duela, papá y mamá siempre están ahí para cuidarle. Ella se siente segura. Y nosotros tenemos un Padre Celestial que justamente está con nosotros. Y que yo no me puedo desesperar. Yo no puedo entrar en angustia. Porque yo tengo un lugar seguro. Y ese lugar seguro es Él. Y por eso yo me gozo. Por eso yo me siento dichosa en medio de una prueba. No porque esté hermoso lo que yo estoy viviendo, sino porque yo estoy segura que alguien está conmigo. Y estoy segura que ese Padre Celestial me ayudará a salir victorioso de la situación que yo estoy pasando. Acércate a Dios. No luches solo, porque con tus fuerzas no puedes. Búscale a Dios. Que no solo sean palabras, que a veces yo digo, sí, es que yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, sino vive con Dios. Si te has estado preguntando por qué yo tengo que pasar todo esto, tal vez el Señor está queriendo formar algo en tu vida y obrar en tu vida. Tal vez el Señor está haciendo que algo más en ti crezca. Y el Señor usa estas circunstancias para que yo pueda crecer.
Y puede que no encuentre todas las respuestas en mi vida, pero en el único lugar en donde tú sí vas a encontrar la respuesta del por qué es hablando con Él, con el Creador. Y quiero que me acompañes al último pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 8. Y me encanta la Biblia porque la palabra de Dios nuevamente está lleno de la palabra gozo y alegría. Y nos dice así: así que alégrense de verdad. De nuevo nos vuelve a recordar la palabra. Y nos dice de verdad, o sea, porque puede que haya una alegría de mentirita. O sea, yo puedo andar ahí con una alegría, pero no es de verdad. Dice, alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Y aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Y ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, y aunque ahora no lo vean, confíen en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La palabra de Dios no exagera. La palabra de Dios es muy clara y me gusta mucho este pasaje porque en el versículo 6 nos dice que la alegría que nosotros vamos a tener después es inmensa. Y yo me alegro muchísimo cuando viene algo muy lindo a nuestra vida. Y justamente la palabra de Dios nos dice que aunque nos toque soportar muchas pruebas en nuestras vidas, lo que viene después de la prueba es algo inmenso a nuestras vidas. Y la palabra nos dice, lo que está sucediendo es que yo estoy purificando. El Señor está haciendo algo en nuestras vidas, está obrando, está haciendo que crezca nuestra fe. El Señor está haciendo tantas cosas en nuestra vida y a veces hasta puede que no esté haciendo en ti, sino también en las personas que están alrededor para que comiencen a creer, para que se acerquen al Señor. El Señor puede usar estas circunstancias para traer una gloria más grande después de la situación que estés pasando. Así que alégrate de verdad. Y si en este momento tú estás pasando un momento difícil, di: yo me gozo en mi prueba. Yo me gozo en mi prueba. Y ese momento que quieras decaer y el enemigo quiera que tú caigas, cuando ese momento el enemigo quiera que tiras la toalla, di: yo no me voy a caer. Porque yo me gozo en la prueba. Y cuando te pregunten y te digan, ¿por qué estás gozoso en medio de la prueba? Porque el Señor después de esta prueba va a hacer algo grande en mi vida. El Señor va a hacer algo grande en mi familia. El Señor va a hacer algo mucho más grande de lo que yo no me espero. Porque Él ha prometido eso. Y si Él lo dijo, Él lo hará. Así que, iglesia, gózate. Sal de este lugar lleno de fe para enfrentar las situaciones que estás pasando. Conéctate con el Señor. Búscale al Señor. Y Él simplemente obrará. Puedes cerrar tus ojos en este tiempo y gustaría que me acompañes con una oración. Señor, en esta mañana nos acercamos delante de ti. Primero para decirte, Señor, que perdónanos si muchas veces nos hemos acercado solo para reprocharte, reclamarte. A veces con nuestra mente y nuestros ojos terrenales
no logramos mirar lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. A veces con nuestra mente no logramos entender lo que tú estás haciendo. Simplemente nos hemos acercado delante de ti para reclamarte y hasta nos hemos alejado de ti. Cada vez nos hemos ido más lejos. Pero en esta mañana, Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero que tú, Señor, formes en mi vida eso que falta. Que tú puedas aumentar, Señor, mi fe. Y yo pueda gozarme, Señor, en medio de mi prueba. Y aunque está, Señor, bien difícil, tal vez lo que yo esté pasando, aunque no logre comprender, Señor, por qué tengo que vivir esto, yo quiero confiar en ti y saber que tú harás algo grande a través de lo que estoy pasando. Y que tú, Señor, te glorificarás. Que yo contaré testimonio de lo grande que ha sido Dios en mi vida. Que yo podré contar los milagros que el Señor ha hecho a través de mi vida. Y que después de la prueba, Señor, yo creceré, yo seré más grande en fe, como seguidor tuyo, Señor. Y aunque me cueste, Señor, gozarme en medio de la prueba, yo quiero salir de este lugar dichoso por lo que tú estás haciendo. Y cuando venga otra prueba en mi vida, decir, Señor, yo me siento dichoso porque sé que tú estás haciendo algo grande en nosotros. Tú estás haciendo algo grande en nuestras vidas y yo sé que tú cumplirás tus promesas. Yo sé que tú cumplirás tu promesa en mi vida. Yo sé que tú cumplirás la promesa en mis hijos, en mi familia. Y que esta prueba que yo estoy pasando en mi vida es momentánea. Porque como dice tu palabra, me gozaré en grande cuando la termine. Porque tú, Señor, harás algo sorprendente, algo maravilloso, extraordinario en nuestras vidas. Yo tomo tu palabra en esta mañana. Fijo mis ojos en ti, Cristo. Ayúdame cada día, Señor, a que mis ojos nunca se desvíen de tu cruz.